bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es tiempo de hablar con los agentes del sector económico. En esta oportunidad tenemos el gusto de poder charlar nuevamente con Mauricio Larrosa, el exgerente general de la consultora CCR, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Mauricio? Muy buenos días. Samuel, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, un programa más, compartir contigo y toda la teleaudiencia. Y bueno, acá listos para conversar un poco de estos nuevos hábitos incorporados en pandemia. Sí, señor. Sí, señor. Y justo estábamos antes del aire hablando un poco ya de cómo esta pandemia vino a cambiar un poco los hábitos de consumo, incluso los días donde más antes habituábamos a hacer compras, las promociones, cómo se fueron moviendo, cómo las empresas también fueron moviendo. Eh, y bueno, queríamos tener los datos. Sabemos que ustedes acaban de concluir un informe muy interesante que siempre lo están publicando, que se llama Paraguayos Hoy, que nos desnuda un poco cómo somos los consumidores de nuestro país a la hora de hacer compras. Entonces queríamos tener los números que les ha salido en este nuevo estudio que están lanzando, Mauricio. Sí, bueno, justamente nosotros, como bien decís, una vez al año siempre hacemos un monitoreo más exhausto en lo que tiene que ver con los hábitos de consumo, de compra y un poco el ánimo también, ¿verdad? Hablábamos muy bien contigo antes el ánimo, un ánimo que estaba un poco, a ver, deteriorado, estaba un poco afligido. De hecho, dentro del estudio que realizamos, la descripción exacta es 7 de 10 personas nos manifestaba estar cansada, la palabra estaba cansada, cansada de las restricciones, cansada de no poder movilizarse, cansada de esta realidad. Incluso el 35% nos mencionaba el nivel de hartazgo incluso de la situación, de seguir viviendo esta realidad actual, ¿verdad? Sin ningún viso de ninguna solución, ¿verdad? Porque hasta hace un mes, mes y medio, realmente lo de la vacunación venía muy incipiente, ¿verdad? Y no veíamos mucha salida ante los nuevos escenarios y también la incertidumbre económica, que no es un tema menor, ¿verdad? No obstante de eso, una de las perlitas que nosotros registramos y uno de los puntos interesantes que registramos es que la población se ha comportado a nuestra forma de ver con mucho respeto con lo que es la pandemia y con lo que es el virus, ¿verdad? De hecho, 8 de cada 10 personas manifiestan todavía tenerle respeto, tenerle todavía un cuidado con respecto a la pandemia en una gran medida, pese al hartazgo, pese al cansancio, pero sí sigue muy preocupada fuera de los contagios por la parte económica, ¿verdad? La parte económica fue uno de los aspectos que fueron más destacados dentro de esto. La parte económica me refiero tanto a lo del hogar como lo que tiene que ver con el país. Yo recién también observaba que habías comentado que estaban realizando una encuesta durante el programa y nuestros números iban bastante en línea con eso. Ahora estábamos viendo un poquitito que un tercio de las personas había hablado que su situación había empeorado entre levemente y rápidamente, prácticamente 3 de 10 personas, y un 60% manifiesta una relativa estabilidad. Es decir, es muy poca la mejora que se ve luego de un año y medio de la pandemia, y hay 1 de 3 que manifiesta ese empeoramiento, que es justamente un poco la preocupación que tenemos todos de cara al futuro y de cara a lo que sería la esperada mejora continua, ¿verdad? Que esto tenga una meseta en cuanto a la caída y a partir de ahí nosotros podamos ver la ansiada recuperación, aunque sea lenta, pero por lo menos estar en esa parte de escala hacia arriba y no seguir en una caída vertiginosa, ¿verdad? Como es la que veníamos teniendo. Un poco lo que está pasando en la economía, Mauricio, está en línea con lo que estamos viendo a nivel sanitario, por lo que me estás contando. En las últimas semanas hemos notado que en los informes del Ministerio de Salud vimos que los números de contagio disminuyeron, los números de fallecidos también han disminuido sustancialmente y de alguna manera parece, por lo menos por los números que estás comentando, de que esa no tan fuerte ola de contagios y no tan fuerte ola también de fallecidos, como que de a poco está cambiando el ánimo de la gente. Si bien es cierto, no hay un repunte muy potente todavía, pero quizás estas últimas 2 semanas en donde vimos llegar volúmenes ya importantes de vacunas y estamos viendo en todos los centros vacunatorios gente que masivamente está recibiendo la dosis, podría comenzar a revertir un poco esto que hemos observado todavía hasta esta parte de la pandemia, Mauricio. Creo que eso es fundamental, ¿verdad? Primero porque uno tiene que vivir con una esperanza, ¿verdad? Cosa que era lo primero que se había truncado. Yo creo que todos, y esto creo que lo hemos conversado varias veces, y a nosotros nos decían que teníamos en marzo del año pasado que esperar un año y medio para estar mejor,
creo que todos lo hubiéramos firmado. Acá el problema no era el tiempo, sino era la incertidumbre de no saber cuándo o cuánto duraría toda esta pandemia, ¿verdad? Que es un poco la pregunta que era bastante recurrente. Ahí sí, lo que nosotros observamos que hay dos realidades en cuanto a las visiones, o dos miradas de lo que tiene que ver del consumidor o de las personas respecto a la realidad. Uno lo que es la mirada país con respecto a la economía y otro lo que es la mirada del hogar o la mirada de la situación del bolsillo de cada uno, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la mirada país, hay un 50% de personas que todavía están muy escépticas, están muy pesimistas acerca de que la economía del país le vaya mejor, hay mucha desconfianza acerca de las acciones que se vayan a tomar y que eso mejore o logre una mejora continua. Ahora, cuando vamos al hogar, ¿verdad? Hay si bien mesurado optimismo, hay por lo menos una expectativa de que esto mejore en un plazo tal vez un poquito más corto, ¿verdad? De lo que refiere a la economía del país. A ver, lo que refiere a la economía del país, no en términos macroeconómicos, que de hecho los estuviste presentando y claramente hay una mejora y claramente se observa esa mejora, sino que es lo que es la mejora de la economía del país que se traduzca en beneficio para mi hogar y que yo por medio de eso mejore mis ingresos y pueda salir a tener una mejor calidad de vida. Entiéndase desde ese lugar, ¿verdad? Y ahí es donde el hogar, realmente, cuando la decisión va dentro de los miembros del hogar, es cuando hay una situación, una suerte mucho más positiva y de optimismo, ¿verdad? Cada una de las personas manifiesta de que si tengo que salir a buscar un trabajo adicional, o si algún miembro del hogar tiene que salir a hacerlo, o tengo que restringirme, o tengo que apretarme el cinturón para estar de mejor manera, o tratar de confianza en que eso lo voy a lograr. Ahora, cuando yo dependo de un tercero o dependo de autoridades gubernamentales o demás, ahí es donde tal vez la mirada es un poco más cruda, ahí hay un poquito todavía de desconfianza, ¿verdad? Hacia que ello a nosotros nos vaya a traer, a nosotros población me refiero, nos vaya a traer una mejora. Ahí sí nosotros vemos como que todavía la gente cree que va a llevar tiempo esta mejora económica. Claro que es mucho mejor esperar una mejora económica, como dicen muchos, post 2022, 2023 o tal vez 2024, con la vacuna y con esa, si se me permite la palabra, paz mental de que me tengo que seguir cuidando, pero que no sea esa angustia de pensar en que tal vez llegue un evento o un suceso mucho más fatídico, mucho más grave, que es lo que a todos nos acongoja y con lo que cuesta vivir en el día a día. Todos hemos tenido familiares, parientes que lastimosamente han tenido un desenlace trágico, eso realmente es muy fuerte, y bueno, vivir con eso y vivir con esa congoja permanente, creo yo que es lo que hoy se está, de alguna manera con las vacunas, se está mejorando, ¿verdad? Y se está mejorando ese optimismo. Claro que ese optimismo tiene que venir acompañado de una mejora de empleo, de planes económicos, de planes de inversión, para que eso pueda superar, digamos, la coyuntura y que con eso podamos tener un envión de mejora, ¿verdad? Mauricio, volviendo un poco al estudio que hicieron ustedes, al cabo de un año, ¿verdad? ¿Qué cambió en el hábito de consumo del paraguayo? ¿Qué somos hoy diferentes o por lo menos un poco distintos a cómo éramos antes, hace un año atrás, producto un poco de esta pandemia? ¿Qué números más llamativos también pudieron notar al hacer la comparación de lo que era paraguayos hoy del año pasado al que es ahora? El gran cambio que se reafirma y quedó como sustancial, hay dos grandes cambios, ¿verdad? Uno que tiene que ver desde lo que es el perfil del consumidor con el avance de ser cada vez más racionales a la hora de realizar las compras, ¿verdad? Hay tres perfiles de consumidor, está el marquista, que solamente prioriza la marca, el economicista, que solo mira el precio, y el racional, que hace una relación costo-beneficio. Si encuentro una marca que no es la más conocida, pero una calidad aceptable y a un buen precio, la compro. Ese es el racional. Bueno, ese consumidor racional que a lo largo de los últimos 10, 12 años había estado en alrededor de un 40%, el marquista un 30% y el economicista el otro 30%, ya en épocas de pandemia y hoy en el cierre de este estudio, el racional pasó de 40 a 73%, el marquista cayó de 30 a 13% y el economicista de prácticamente 28, 29 puntos a 14, con lo cual nos hemos visto frente a un consumidor mucho más racional, que si bien valora la marca que está comprando y le da un valor a la marca, también busca mucho esa relación costo-beneficio, es decir, no nos vamos solamente a una Vibrance, o no nos vamos solamente a buscar precio a los puntos de venta porque valoramos la marca,
acordémonos con nuestro consumidor en la canasta de consumo masivo, es un consumidor que valora mucho las marcas. De hecho, las primeras marcas son líderes en la gran mayoría de las categorías de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza, pero haciendo una racionalidad en su compra. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tal vez el bolsillo apremie, hoy tal vez no haya el mismo dinero disponible para gastar. De hecho, el dinero para gastar, aprovecho en el medio y te comento, es de 1.300.000 guaraníes en promedio por hogar y ha disminuido 3% respecto al año pasado, por lo cual el gasto se ha restringido y las personas que más han restringido gastos son las que gastaban entre 1.800.000 y 2.800.000. Es decir, hubo una migración a una disminución bastante importante de ese gasto, lo cual lleva a cuidar cada uno de los productos que compro. Claramente no somos racionales o tan racionales para todos por igual. Si nos vamos a alimentos y bebidas, hay un 80% de personas que son racionales, si nos vamos a limpieza un 70% y si nos vamos a bebidas alcohólicas un 65% de las personas. No en todos los lugares pesa de la misma manera. De hecho, el consumidor de bebida alcohólica y limpieza son los dos consumidores que mayor marquismo tienen dentro de sus componentes, entre 15 y 20% cada uno, pero lo que sí es destacable que realizamos una práctica muy racional tanto para la compra de productos como para la compra de servicios. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hoy vivimos ya hace un tiempo una situación especial donde los ingresos han bajado, o incluso el que no ha perdido el trabajo o el que no ha sido suspendido o al que tal vez no le haya bajado los ingresos a consecuencia de que ha tenido la bendición de seguir trabajando, ha tenido un ajuste años sobre una inflación promedio anual entre 2.5 y 2.4%, ¿verdad? Lo cual hace de que si la canasta de consumo ha subido 5%, el ajuste que ha tenido ha sido de la mitad, con lo cual ha perdido un poder adquisitivo importante frente a esto en los 2 últimos años. Totalmente. Puedo agregar un dato que no sé si lo tuvieron en cuenta está en el estudio, pero te voy a hablar como consumidor, Mauricio, y a ver si de repente mi experiencia sirve de algo. Lo que yo he notado, en este último año y medio, 2 por ahí, ¿verdad? Es que supongamos había un producto al que yo estaba acostumbrado a consumir, una mayonesa o un café o lo que sea, y yo he notado que en los últimos años hay una diversidad de productos similares a una calidad probablemente igual, pero con un precio menor. O sea, por lo menos he notado que en las góndolas hubo un aumento en casi todos los segmentos de más productos similares al que yo estaba acostumbrado y que me dan esa opción de tomar una opción de compra más racional. Capaz ese café o esa mayonesa o ese arroz que pueda llegar a comprar tiene la misma calidad, no es una marca muy conocida, pero después que lo probé noté que era una calidad similar. Esa mayor oferta que hoy se está observando en el mercado podría haber ayudado en parte también a aumentar a un nivel, me sorprendió realmente, de promedio 70% de compras racionales, Mauricio. Sí, totalmente, porque eso es producto, lo que excelentemente citás, es producto de lo que las compañías leyeron del mercado. Ese comportamiento que vos decís, porque vos también has buscado otras alternativas, te has animado a probar. Entonces uno dice, bueno, a ver, si yo presumo que hay una calidad importante o una calidad significativa detrás del café, de la mayonesa o del producto que había citado, a un costo que es un costo ventajoso, lo pruebo y al probarlo me di cuenta que era una calidad aceptable y estaba conforme con el valor que estaba pagando. Entonces, a partir de ese racional, uno lo fue trasladando al resto de los productos en mayor o menor medida, porque todos somos de alguna manera distintos con alguno que compramos. De repente yo puedo ser marquista tal vez para la bebida que elija y no soy tan marquista para el trapo de piso que compro. Es decir, uno es uno mismo con sus condiciones. Por ejemplo, ¿verdad? Mauricio, con el vino no puedo ser racional. Ahí soy marquista, pero sí, no puedo ser racional. Ahí yo estoy casado con una marca y me voy. O sea, bien dijiste lo de la bebida, es cierto. Claro, por eso nosotros lo decíamos y lo abríamos por categoría, porque la racionalidad va distinto, sin hacer ninguna ofensa a las personas que pueden comercializar un trapo de piso. Es más difícil encontrar un consumidor marquista en trapos de piso que, como mencionás, en bebidas, que posiblemente sí, ¿verdad? Ahí cada uno establece sus prioridades. Pero sí hay una lectura de las empresas
primero, la gran mayoría de las empresas trabajaron muchísimo en estos años en los precios, ¿verdad? En hacer precios competitivos, ofertas agresivas como nunca, y eso es justamente una parte del gran desafío que queda por delante. Es muy difícil sostener ofertas del 30, 40, 50% mucho tiempo, que es lo que se hicieron en muchos rubros, y ahí es donde también ese ingreso, como habíamos mencionado en otra ocasión, de productos de extrazona, que de manera informal perjudican mucho ese comercio formal, ¿verdad? Porque eso llevó a una obligación mayor todavía de hacer un esfuerzo, pese a la formalidad, hacer un esfuerzo de una estrategia fuerte de precio, y eso justamente lleva a lo que vos mencionabas, tener un producto de una calidad muy buena y muy aceptable a un precio ventajoso. Eso independientemente del perfil de la marca, porque yo puedo encontrar en una marca premium una buena ecuación de promoción y también hacer el cálculo de racionalidad y no solamente de marquismo, sino que dentro de las marcas de alta calidad yo veo cuál es la que más me conviene de acuerdo a la oferta que esté, que puede ser un bandeo, puede ser un 2x1, puede ser un producto asociado a otro, pueden ser varias las estrategias, ¿verdad?, que se puedan utilizar, y eso las compañías lo han leído de muy buena manera, y también se han incorporado mucho surtido de marca. Esta variedad que me decís y que mencionás se ve en el mercado. Hoy tenemos nosotros un país con un surtido muy amplio, tanto extranjero como local, ¿verdad? Las marcas locales también han tomado su rol, también han cambiado packaging, han lanzado productos, han tenido una reconversión muy importante durante este tiempo de la pandemia, y eso hizo que la oferta, y el principal beneficiado sea el consumidor, para tener una diversidad de elección. Ahí te iba a decir justamente lo del tema, porque a mí, yo estaba acostumbrado en algunos productos a consumir siempre un producto importado, y me ha sorprendido en los últimos año y medio, 2 más o menos, de que hay opciones locales, o sea, de marcas paraguayas, ¿verdad? Y de muy buena calidad también, ¿verdad? Nada que envidiar a lo que traemos de los países vecinos. Eso en alguna medida también está no solo ayudando a la industria local, sino también al consumidor paraguayo a acostumbrarle a también consumir productos que se elaboran aquí a nivel nacional, Mauricio. Siempre es muy bueno, yo creo, la pluralidad, o sea, este sentido de apertura, ¿verdad? Que uno tenga la opción de poder elegir, y después cada marca tiene su target al específico al que compite, tiene su posicionamiento, y siempre hay un público para cada uno de los productos. Creo que es importante fortalecer también, por supuesto, la industria nacional, que, como te decía, ha tenido grandes y muy buenos lanzamientos competitivos. Y también hay que tener en cuenta que incluso si nos vamos al e-commerce, dentro de este aspecto de la compra, también las tiendas locales han mejorado, han avanzado de manera significativa. O sea, esto se da en productos de consumo masivo, como también se da en tiendas nacionales de otros rubros, de vestimentas, de calzado, de electrónica, que han tenido un desarrollo fuertísimo desde la pandemia, y de hecho las tiendas locales han tomado una participación de mercado importante dentro de ese consumo digital, vamos a decir también. Claro, claro. Quiero compartir contigo los resultados de nuestra encuesta. Estamos poniendo un sondeo en redes sociales. Le estamos preguntando a los televidentes que están siguiendo el programa. Dice, al cierre del primer semestre de este año, ¿considera que el consumo a nivel nacional sigue igual, mejoró, aumentó o disminuyó? Es la pregunta que le estamos haciendo a los televidentes. Sigue igual, nos dice un 28%. Mejoró, nos dice el 36%. Aumentó, nos dijo el 16%. Y disminuyó un 18%. Es decir, hay una leve expectativa, por lo menos positiva, o de lo que están sintiendo la gente. Por lo menos un 36% es el valor más grande que estamos observando. Pero si sumamos entre mejoró y sigue igual, mejoró y aumentó, y disminuyó y sigue igual, que son, digamos, las variables negativas, no hay tanta diferencia, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna visión un poco similar a los resultados que salen también en sus expectativas de consumo. Mira, tenemos un gap creo que es de un 10%, entre que ahí había como una expectativa en el 40%, acá está en el 28%. Tenemos un número bastante cercano. Yo creo que es lógico, porque nosotros este estudio lo realizamos en el mes de mayo, y nosotros ahora estamos en julio, y lo que cambió entre mayo y julio son prácticamente, no 1 millón de vacunas, pero por lo menos más de la mitad de esa cantidad de vacunas, ¿verdad? Entonces yo creo que la expectativa siempre es positiva. Nosotros somos convencidos de que esta expectativa que hay, que se va cumpliendo, y que la persona empieza a tener un índice de felicidad, de alegría, esto que comentábamos, que la gente sube la vacunación a las redes, las fotos, este nuevo estado de ánimo yo creo que también hace
que por más de que la situación sea un poco difícil o sea compleja, nos genere una nueva visión de esperanza y nos genere en el declarativo también ese ánimo que estábamos necesitando, ¿verdad? Eso también es cierto, porque esto no deja de ser más que un balance de cada uno de los hogares, un poco la expectativa que tenemos a futuro, y nosotros pedíamos por dos cosas: por un lado por la vacuna para la parte sanitaria y un plan económico que permita sustentar esa parte sanitaria. La vacuna de a poco se va dando, gracias a Dios, y se está consiguiendo, y bueno, si bien acompañado de un plan económico que acá adelante pueda sustentar, digamos, la parte financiera de ese proyecto, estaría genial. Entonces yo creo que esto se va a ir revirtiendo desde el espíritu, ¿verdad? Desde la sensación, que es un tema muy importante. Normalmente muchos consumos con esto se van logrando, y aparte hay un tema no menor. Tengamos en cuenta de que si nosotros vamos flexibilizando las restricciones, la flexibilización de las restricciones logra una mejora del consumo, logra una mejora en el estado de ánimo, y en consecución en el fondo logra ya una expectativa mejor en el corto plazo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es una cadena muy buena positiva. Recordemos que los casos están claramente, digamos, la recuperación en materia de salud viene con una dinámica muy interesante, al igual que la de vacunación, y creemos que eso va a terminar derramando en muy corto plazo aspectos bastante positivos, ¿verdad? Después hay que ver cómo impacta por rubro, lógicamente, ¿verdad? Pero que está claro que derrama positivamente, ¿no? Desde hoy, justamente, el decreto que ayer salían del Poder Ejecutivo permite que, por ejemplo, los locales nocturnos, los restaurantes puedan abrir hasta la 1 de la mañana, lo cual es una hora más que tienen. Ya a todos nos cambia, a todos nos gusta ir a tomar por lo menos algo, hacer una picada, que sería un viernes, por lo menos desconectarnos de toda la presión del trabajo y tener esa 1 hora más. Si bien en el tiempo no es tan significativo, pero sí es por lo menos una señal de que algo está mejorando y de que probablemente también todo ese comercio nocturno que fue tan afectado se podría haber ya indicios un poco más fuertes de recuperación, Mauricio. Pero es así como decís, si bien es 1 hora en tiempo, serán 60 minutos, ya salir hasta la 1 de la mañana, entre semana, se viene en fecha de eliminatoria todos los meses, poder compartir con barbijo, pero con la tranquilidad mental de que tenemos una vacuna que algo nos va a cuidar o nos va a proteger realmente, es otro ánimo, me da ganas de salir, me da ganas de compartir. Eso mueve la economía de los bolsillos, de los locales gastronómicos, de los lugares de eventos, tal vez de las canchitas que mencionabas deportivas, ¿verdad? Que habíamos conversado. Y esa sociabilización de las personas siempre es positiva. Primero por un tema de salud mental, porque yo creo que estar encerrados 2 años no es sano. Para nada, y creo que eso lo ha repetido mucha gente, pero por otro lado, esa integración. Nosotros somos un país de mucha sociedad, de estar juntos, de vernos siempre. No, realmente yo creo que va a mejorar de manera significativa, y pensemos también que el nivel de gasto viene acompañado de eso, porque hay tal vez algunos hogares que sí tienen un dinero disponible para gastar, pero si no los dejamos salir a ningún lado, lógicamente eso no se reparte, digamos. Entonces, para que haya una repartición del dinero, para que haya el famoso circulante de dinero, nosotros tenemos que dejar circular a las personas, porque si no, es muy difícil que haya una circulación si estamos todos dentro de los hogares permanentemente, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Por último, y para cerrar, Mauricio, la expectativa al cierre de este segundo semestre, ¿qué le podemos decir a los agentes económicos que nos están mirando, empresarios? ¿Qué se puede esperar de esta segunda mitad del año? En lo que tiene que ver con el segundo semestre y principalmente con el último trimestre del año, de octubre a noviembre, ¿verdad? Porque creemos que estos meses de agosto, septiembre, octubre van a ser meses claves a la hora de seguir con la campaña de vacunación, de ver a dónde va la inmunización, porque si la inmunización sigue al ritmo que estamos hablando y volvemos tal vez a los números de hace un año, donde si bien habían contagios eran realmente menores y había un buen, digamos, día a día que podíamos hacer con bastante normalidad las cosas, nosotros creemos que eso va dando una recuperación. Ojo, también dependemos que hacemos comparaciones contra tal vez el 2019, que es un año que no tuvimos pandemia, o contra el año pasado. Ahora se ven muchos cálculos contra el año pasado, pero estamos hablando de cuarentena estricta 2 meses del año pasado y este año no. Entonces las comparaciones, para hacerlas, yo creo que hay que esperar más meses en el sentido de hacerlo más sólido y más representativo, pero sí creemos que de a poco se van a ir recuperando el consumo. Lo que tiene que ver con consumo masivo, creemos que vamos a cerrar un segundo semestre tal vez cercanos al flat,
o con una expectativa de caída bastante menor, y de seguir con esta tendencia ya tendríamos claramente un 2022 con el comienzo de la mejora o de la recuperación definitiva. Por lo menos así nosotros lo vemos. Creemos que todavía va a faltar un poquito más para esa recuperación genuina, tal vez la parte económica que venga subyacente, digamos, acompañando lo que tiene que ver esta realidad de salud. Muy bueno lo que se está logrando en salud, ojalá siga así, ¿verdad? Y ahora hay que complementarlo con alguna parte económica, no por buscarle el vaso medio vacío, pero sí por una realidad de que una vez de que yo tenga la parte cubierta sanitaria, voy a necesitar del trabajo que tenía, porque recordemos que hay mucha gente que perdió el trabajo, hay mucha gente que perdió ingresos, hay mucha gente que vivía del subempleo que no estaba generado porque había restricciones. A medida que eso se vaya flexibilizando y mejorando, vamos a tener una mejora genuina. ¿Qué le llamamos una mejora genuina? La mejora genuina es cuando uno tiene una recuperación por encima de la realidad anterior que tenía. Si yo tengo una recuperación, pero porque me estoy comparando contra el peor de los bimestres, tal vez eso sea una parte coyuntural y no una recuperación de verdad. Totalmente. Y bueno, y por sobre todo, Mauricio, seguir cuidándonos, seguir vacunándonos aquellos que faltan todavía y seguir respetando todas las medidas hasta tanto logremos eso que se conoce sanitariamente como la inmunidad de rebaño, donde ya podamos quitarnos los barbijos, donde ya vemos que en Europa o en Estados Unidos hay ciudades que ya lo han logrado. ¿Por qué no pensar que nosotros el año que viene ya estaremos en una realidad un poco más normalizada y de esa manera poder seguir con nuestras vidas así como lo teníamos antes de esta pandemia? Así que ojalá podamos alcanzar eso pronto. Mauricio, te agradezco mucho tu tiempo, gracias por compartir con nosotros estos números de este informe súper interesante que nos han dado el privilegio de poder ser el primer medio que lo cuente, así que agradecemos esa confianza y bueno, deseamos que también a CCR le siga yendo bien en el resto del año. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, realmente somos unos agradecidos y bendecidos porque siempre nos dan la oportunidad de poder compartir y seguir trabajando juntos. Y bueno, sabés que siempre vamos a estar a las órdenes para ustedes y bueno, compartiendo también con la gente un poquito la realidad del día a día. Y ojalá, como siempre decimos, cada día vayamos avanzando, hay que tener paciencia, no todo va a estar resuelto en el corto plazo, pero por lo menos parece que vamos mejor encaminados. Así mismo es. Gracias, Mauricio, por tu tiempo. Muchas gracias, Mauricio La Rosa, gerente de la consultora CCR. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más Monitor Económico.